Muy bien, ¿eh? Qué bien te manejas, se maneja muy bien. Es extraordinario. Es un genio. Podemos decir lo contentos que estamos por tener gente joven en el canal. Pero luego hay que... 3, 2, 1. Quería presentar a Ernesto Shams Maleno, pero se me hace impresentable, porque uno de los motivos por los que te traemos con nosotros es, como decíamos antes fuera de cámara, porque de alguna manera rompes diferentes categorías, ¿no? Eres marroquí y eres español, hispano-marroquí podríamos decir, politólogo, musulmán, con una trayectoria también como activista político. Entonces de repente es como que te encontraras en la frontera o en el puente entre muy diferentes identidades o entre muy diferentes cosmovisiones incluso, y esto es lo que aquí nos ha interesado, de qué manera podemos hablar contigo para ver cómo se engarzan o cómo se encajan esas identidades. Y además es joven. Eso nos hace mucha ilusión, ¿no? Encontrar como esa empatía con gente joven y esa afinidad con gente tan joven, a nosotros nos hace mucha ilusión. Así porque que cada día nos sentimos más como el abuelo y la abuela cebolletas. Como decíamos en el otro vídeo que estamos ya diciendo, hay que ver estos jóvenes que están muy perdidos. Pero hemos encontrado un joven que está encontrado, así que por eso le traemos. O encontrándose al menos. En camino. Bueno, no, yo encantado aquí de aportar al diálogo intergeneracional, ¿eh? No, estoy encantado. Pues sí, efectivamente, ¿no? Digamos que, bueno, creo que muchas personas son así, o sea que no soy una excepción, más en este mundo globalizado en el que vivimos hoy día, pero también históricamente. O sea, las personas dentro de sí, en su corazón, pueden albergar pues diferentes ¿no? categorías que aparentemente y superficialmente pueden parecer contradictorias, y además la dinámica humana de las sociedades siempre nos ha obligado un poco a elegir trinchera, ¿no? Ya estás conmigo o contra mí. Pero a lo largo de la historia, yo creo, y personas que además destacan, ¿no? Precisamente por estar en esa frontera de las cosas, pues reuniendo, ¿no? Esas categorías que superficialmente, como digo, se presentan contradictorias, pero que existen en un corazón. Y como existen en un corazón, es la pura constatación de que eso es posible y de que eso no es contradictorio, ¿no? Entonces, pues sí, no sé qué decir ante eso. Pues sí, soy tangerino, tangewi gracia eli, como decimos en Marruecos, que es, ¿no? Tangerino y con orgullo, con la cabeza alta. Somos muy, muy nuestros también, muy universales, pero también muy nuestros. Y sí, pues también de origen español, ¿no? Pero criado en esa tierra, musulmán también, por supuesto, y no encontrado en un camino, porque bueno, con 26 años nos ha dado tiempo a poco todavía. Qué interesante esto que hablas de cómo el corazón humano es capaz de acoger la contradicción, porque es una cosa que yo veo en terapia continuamente, como todos somos una serie de identidades paradójicas intentando encajar, y hay un tipo de ser humano que yo creo que he visto por diferentes situaciones muchas veces en terapia, que son musulmanes que han nacido en España o que ya son incluso de segunda generación y que están intentando encajar normalmente de manera dolorosa y con grandes fricciones esas dos identidades, ¿no? Por una parte son como plenamente musulmanes, marroquíes o argelinos o de donde fuera, y por otra parte han nacido y vivido aquí, tienen también plenamente la cultura española, y sin embargo en vez de vivirlo como una riqueza, que es lo que yo intento animarles, no, bueno, pues qué interesante, ¿no? Tienes la riqueza de que en ti cohabitan dos mundos y eso debería de potenciar tu corazón como en un juego de espejos que uno se refleja en el otro hasta el infinito. Sin embargo se suele vivir como una herida doliente. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Tú que de alguna manera también encarnas este arquetipo dual y unitario a la vez. Pasa aquí y pasa allí, es decir, que sea Europa y sea Occidente el que supuestamente, ¿no?, ha llevado la modernidad al mundo, eso está generando también incluso en esos países de origen y en el sur global como muchísima contradicción, ¿no?, porque es como ¿qué soy yo? ¿Qué debo ser? ¿Debo aspirar a lo que Occidente me manda, esa European Way of Life, ¿no?, la vida y el estilo europeo americano, o soy parte de mi tradición milenaria, de mi comunidad, de mi tribu, de mi... Entonces, sí, yo creo que bueno, es la eterna, ¿no?, pulsión, tensión entre la tradición y la modernidad o la posmodernidad, y claro, genera mucho conflicto, ¿no? Yo creo que muchos de los conflictos políticos, geopolíticos, de guerra y demás también se pueden explicar en base a estas pulsiones, ¿no? Pero sí, aquí se ve en esta frontera, y sobre todo porque el estrecho de Gibraltar, yo esto lo digo siempre, ¿no? Yo como hijo de ese estrecho de Gibraltar, ¿no?,
Tánger. Son tan solo 14 kilómetros, es decir, tú te pones en el Café Jaffa de Tánger o te pones en Tarifa y ves al otro lado el otro continente, ese que a la vez nos dicen que está tan lejos de nosotros, pero que a la vez es tan parecido, y realmente funciona como un espejo, ¿no? Porque tenemos una historia compartida y tenemos una serie de identidades que cada país y cada continente ha configurado, integrando y también expulsando al otro, ¿no? Y se dan allí unos juegos, ¿no?, que tocan mucho lo político, lo identitario, muy interesante. Yendo ya a lo concreto, ¿no?, de esta realidad juvenil, que por supuesto es con la que yo me encuentro diariamente, o sea, es la realidad mía, de todas mis amistades y de todos los desconocidos, ¿no? En los foros, etcétera, el anonimato de internet muchas veces funciona bien para que la gente pueda abrirse en ese sentido y contar qué es lo que les ocurre. Y por supuesto, o sea, ese dolor, esa desidia está ahí, porque pese a que en un corazón, insisto, viven esas categorías y uno puede vivir de una manera coherente, sana, legítima, feliz, esa forma de ser, hay actores externos, categorías, educaciones, etcétera, que vienen a decirte no. Eso no puede ser así, eso no es posible, decide. Y por ejemplo, en el transcurso de las identidades musulmanas se ve mucho cómo la juventud está reservada para la locura, para la diversión, ¿no? Entonces tú tus primeros años te diviertes, te suena que a lo mejor tu padre o tu madre también han podido hacer algo, ¿no? Ciertas cosas y saltarse las leyes, y ya llega un tiempo en el que dices, no, bueno, ya tengo mis 40 años, ya es tiempo de seriedad, y entonces, bueno, pues me hago ultraconservador, ¿no? Además, muy curioso cómo lo tienes que asociar a algo ideológico, ¿no? Cuando la espiritualidad no tiene por qué ser ideología, ¿no? Y ya está, entonces ya me asiento y vivo una vida puramente tradicionalista, condeno al que está saliendo o el que hace cosas que yo pienso que no se deben hacer, y bueno, pues yo creo que es trágico, porque lo que trae, en definitiva, es dolor. A mí lo que me toca, y por eso me interesan estos temas, y por eso procuramos trabajar por ello, por un cambio, por una síntesis, por una integración, es porque pues todo esto genera dolor y lo vemos diariamente en esta juventud transfronteriza. Sí, es verdad, y esto de tomar partido es una cosa muy dolorosa, lo que tú decías, ¿no? Que viven una presión por un lado, que tienen que ser de una manera, por otro lado de otra, que parece aparentemente incompatible, y eso lleva a que incluso a veces en una misma persona se extremen por los dos lados, y entonces de repente son como cogen con perdón de Dios, como los peores vicios y amaneramientos de la manera occidental de ser, y a la vez los peores vicios y amaneramientos del Islam más conservador juntos, ¿no? Lo cual genera identidades a veces muy extrañas, como quiméricas, ¿no? Sí, y cosas que a mí me parecen que son verdaderamente tristes, o sea, que tus padres no sepan quién eres realmente, que tengas que vivir una vida doble de manera radical cuando estás aquí, cuando estás allí, cuando estás en el entorno familiar. Evidentemente todos nos adaptamos al interlocutor con el que estamos, y hombre, y con los padres y con los amigos todo es diferente, no estoy hablando de eso, pero o sea, hay realidades en las que de verdad parece que por la noche te conviertes en otra persona, que en tus relaciones amorosas eres otra persona, y que luego de vuelta a tu comunidad y a tu origen pues finges una fachada, ¿no? que no tiene que ver contigo, o que en parte sí que tiene que ver contigo, pero que para tenerla reniegas de la otra, ¿no? Entonces sí, o sea, yo insisto, para mí es el dolor, es lo que más me preocupa, y lo bonito también es decir, no todo es triste, lo bonito, y ahí es donde pongo mi empeño en mi día a día, de la manera más cotidiana y humilde, es en la posibilidad de poder abrir espacios de intimidad entre personas transfronterizas, entre juventud, que bueno, por el cariño que nos tenemos y por la confianza que se va creando, pues de repente abrimos los corazones entre nosotros, ¿no? Y se generan relaciones muy profundas de muchísimo tiempo y demás, porque, bueno, valoras precisamente que la otra persona te entienda en tu todo, porque también cuando eliges trinchera reniegas también de lo que tú eres, y entonces no puedes ser plenamente tú. Entonces, que en tu lengua, en la mezcla, nosotros hablamos mezclando el árabe, el francés, el castellano, y ya últimamente el inglés, que también va entrando. Tenemos pues una forma de humor concreta, ¿no? Tenemos, bueno, pues nuestros códigos y la forma de ser transfronteriza. Entonces se pone mucho en valor, yo creo, y es lo bonito también que se genera en estos encuentros, esa posibilidad de que los jóvenes podamos tener momentos, encuentros de ese amor, de ser nosotros plenamente, y que nadie nos odie o nos condene por ello, ¿no? Una pregunta que a lo mejor es un poco abstracta, pero yo creo que la coges enseguida como quieras. La relación entre la identidad y el camino espiritual.
María, desarrolla tu pregunta. Sí, desarrolla tú un poco, dale algo a lo que agarrarse. No, es que, o sea, yo he analizado como ese tema a veces y tengo la sensación de que la identidad funciona en muchas ocasiones como el vientre acogiendo al bebé antes de nacer, o como el capullo del gusano antes de volverse mariposa, ¿no? Es como un espacio protector de algo que es pequeño, pero que necesita de protección para poder florecer o vivir, y que llegado el momento preciso se tiene que abrir a una nueva identidad o algo más grande. No sé, esta es la reflexión que yo hago en ese punto, pero no sé cómo lo vives tú. Estoy muy de acuerdo, y además lo peligroso que es, por ejemplo, construir tu identidad en base a tus dolores, ¿no? Porque cuando estás oprimido por alguna causa concreta, cuando sufres esta disgregación, ¿no?, del corazón y demás, te puedes aferrar también a ese dolor, ¿no?, como que te constituye frente al otro tal y cual, y que se te amargue un poco también la existencia, ¿no? Lo cual sería un poco casi antiespiritual, ¿no?, en ese camino de apertura y de reconocer como lo universal. Entonces, ahí estoy muy de acuerdo, ¿no? Como te decía, los tajerinos somos muy nuestros y a la vez creo que tendemos a ser muy universales por la transversalidad que hay en esa identidad. Yo creo que sí, que ese es el reto en definitiva, y que, por ejemplo, pues muchos maestros, ¿no?, del sufismo y demás, históricamente lo que han demostrado es esa frescura para poder serlo todo, pero a la vez también siendo, pues, hijos de su tiempo, de su lugar concreto, ¿no? Es decir, las revelaciones también han tenido que aterrizar, ¿no?, en su tiempo y su espacio. Entonces, yo creo que aquí reivindicar la identidad es importante. Y con respecto a la espiritualidad, si hablamos además más concretamente de religión, creo que hay ciertas identidades que han sido históricamente excluidas, condenadas, señaladas dentro de las instituciones religiosas, ¿no? Y eso ha hecho que, por ejemplo, hoy en Occidente mucha gente haya decidido simplemente renegar de lo espiritual o no reconocerlo porque el trauma con las instituciones es tan grande. Entonces, para mí sí que es importante, creo que sí que es en positivo, e insisto, no quedarnos en esa etapa del dolor, sino trascenderla e ir más allá y poder serlo todo y poder acogerlo todo en un futuro, es un camino, pero la afirmación de esa identidad siempre marginal, siempre escondida en la oscuridad y tal y cual, yo creo que sí que es importante que salga a la luz, ¿no? Y demostrar, pues eso, constatando con lo que somos, con dónde estamos y lo que hacemos, oye, yo soy esto está en mi corazón, es posible, ¿no? Y creo que no le hago daño a nadie, creo que, bueno, intento construir una comunidad, una familia, amistades, un futuro, intento concienciar a los otros sobre esa importancia del camino espiritual. Entonces, ya está, no tiene más revés, ¿no? Es tan simple como eso, como ser y ya está, y caminar. Bueno, una cosa muy importante que no he dicho es que uno de los motivos por los que nos hemos reencontrado con Ernesto Shams es porque él es Patreon del canal, que por una pequeña cantidad al mes hacemos reuniones y encuentros privados así una vez al mes. Entonces de ahí pues estuviste hablándonos un poco de esta misma dinámica o problemática y cómo lo vives tú, este problema de la múltiple identidad, y nos pareció tan interesante que quisimos invitarte, ¿no? Y claro, yo también te conozco porque eres hijo de tu madre, ¿no? Vamos a mencionarla. ¿Eres hijo de tu madre? Le pasa a mucha gente esto, ¿verdad? ¿Sí? No eres el único. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Que es Elena Maleno, que tiene un libro muy interesante que es Mujer de Frontera. A lo mejor me equivoco, no sé si lo recuerdo bien, que lo teníamos por ahí, pero mi biblioteca se lo ha comido. Así que no lo he podido enseñar, lo pondré digitalmente por aquí si puedo, y así la mencionamos y le agradecemos, ¿no?, también su presencia, aunque sea en la distancia. Y puedo hacerte preguntas difíciles, ¿me dejas? Hemos venido a jugar. Ya empezamos. Empieza la historia. No estas van a ser difíciles teóricas y luego ya pasamos a lo difícil personal, que ahí ya... Bueno, déjame hacerle una pregunta. Venga, a eso y luego ya te dejo a ti, ¿vale? Yo creo que va a ser la misma que le voy a hacer yo. ¿Qué es el Islam para ti? Para mí el Islam es, en un primer momento, la forma espiritual concreta que en mis coordenadas geográficas me tocaba vivir. Es decir, yo en mi camino busqué pues ayuda y demás, no estaba realmente como anclado en esa tradición,
Y de repente me di cuenta, oye, sí, que el yoga está muy bien y que la respiración y todo eso, digo, pero en mi tierra aquí hay algo que creo que tenemos que vivir, ¿no? Y creo que tenemos que experimentar. Entonces, bueno, pese a que también es un camino universal, pero bueno, en Marruecos creo que hay una profunda identificación. Creo que somos además el país como con el 99,9% de mayoría suní, ¿no? Entonces, digamos, lo islámico lo embadurna todo, ¿no? Incluso en nuestro lenguaje está constantemente la palabra Allah y demás. Entonces, obviarlo por una vida vivida como en modernidad, en una adolescencia pues es como, no, oye, quizá hay que volver a esto, tú perteneces a esto, ¿no? Entonces, para mí, desde lo pequeño y lo más fácil es simplemente eso, oye, acercarte a la mezquita a ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y luego, pues, no sé, ya lo siguiente creo que es mucho más complejo. En el último tiempo lo que sí he sentido es que el Islam, como una manifestación espiritual concreta, me ha conectado al resto de manifestaciones espirituales. A mí me ha resultado siempre muy difícil, por ese carácter transfronterizo de nuevo, tener ese rollo como exclusivista, ¿no? De yo he sido revelado porque como yo nací en Marruecos y entonces tal, y vosotros demás equivocados. Eso para mí ha sido imposible. Además, a través de mi madre, como comentas, pues hemos estado siempre ligados, pues en fin, a los jesuitas, a las Calcutas, a la Catedral de Tánger, a toda la acción católica en el exterior. La comunidad judía es grande. Las formas de vivir el catolicismo y el islam en el África subsahariana son totalmente diferentes a la forma de vivirlo en países árabes o marroquí o Marruecos, por ejemplo. Entonces, a mí para lo que me ha servido el islam es para también reconocerme en los otros, ver lo que hay de universal en lo concreto mío y ver que otras personas desde otras coordenadas también hablan de lo mismo, ¿no? Y pues bueno, pues un camino, la verdad, además muy lindo en el que, bueno, pues me conectas, ¿no? Con muchísima gente, esto de que también haya umma por todos lados, ¿no? Hablando en tantos idiomas, en tantos continentes, pues también es muy bello, ¿no? Porque conectas con muchas realidades nacionales, culturales y te enriquece mucho. Sí, es verdad que hablando de la umma es de los pocos grupos en donde yo he podido comprobar que se pone por encima como esa identidad espiritual antes que las identidades yo qué sé, nacionales, políticas o raciales, en que no hay blancos ni negros, ni orientales ni occidentales, ni un idioma ni otro, sino que hay como un vínculo por encima donde se da como una igualdad real, o al menos un claro intento de eso, con todas las limitaciones de los grupos humanos, ¿no? Por supuesto. Y entonces, ¿qué consejos concretos, lo más concreto que pueda ser, ¿no? Desde tu propia experiencia teórica o práctica, puedes dar tanto a musulmanes que vienen a España como a españoles o occidentales que se enfrentan al mundo musulmán para poderse entender y encontrarse unos con otros? ¿Dónde ves los puntos de dificultad o de fricción entre los dos universos y cómo los podríamos intentar suturar un poco? Con consejos concretos. Wow. Esta es una difícil. ¿Te gusta? No soy ChatGPT. No llego a eso. Luego le preguntamos a ChatGPT y lo pongo por aquí a ver si es tu respuesta mejor o peor. A ver qué piensa. Es complejo porque además de cada lado lo que afecta a cada uno son cuestiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la relación entre... Yo como politólogo me resulta inevitable, ¿no? Cuando hablamos de la relación entre Marruecos y España o entre África y Europa, hablamos del colonialismo, ¿no? Y lo intenso que hay dentro de esa historia y lo triste, ¿no? que también sucedió, y el neocolonialismo y ciertas dinámicas. Entonces, creo que hay muchos prejuicios, muchos retos que deconstruir. Del lado occidental y concretamente español, creo que ahí hay que simplemente abrirse a la realidad migrante que ya existe en nuestras calles y en nuestros barrios. Es decir, veo a la gente muy alejada y con una frontera mental muy grande cuando mencionas Marruecos. Yo siempre lo digo, los blablacares, que cojo mucho, ¿no? Como, ¿de dónde eres? De Tánger, tal y cual. Y como, ¿has bajado a Tánger? Y como, no, yo es que me da un poco de miedo, tal. Hay mucha gente que también, ¿no? Que sí que va y que hace el esfuerzo, pero la gente tiene mucho prejuicio y a lo mejor se ha ido a Rusia y a lo mejor se ha ido a Londres y a no sé qué. Digo, tío, que está a 14 kilómetros, ¿por qué no has bajado, no? ¿Dónde está esa frontera mental que te impide realmente relacionarte con algo que es muy parecido a ti, ¿no? Cuando trabajaba en Save the Children me llamaban cuando ocurrió lo de Ucrania para decirme que querían adoptar niños ucranianos y que dónde estaban los... Y yo le decía, no, si es que ucranianos no tengo, pero tengo musulmanes, ¿no? Y me decían, ya, pero es que no se parecen tanto a nosotros, ¿no? Un ucraniano se parece más a un español que un musulmán. Entonces, yo creo que ahí hay simplemente un prejuicio muy grande, una
una cuestión histórica con la que no se han reconciliado la gente, y concretamente yo invitaría simplemente a ir, a bajar, ¿no? Con la mayor humildad posible y con el menor juicio posible, ¿no? Porque muchas veces intentamos trasladar nuestras categorías, uy, las mujeres, tal, no sé qué, ciertos comentarios. Yo a veces, según quién, no le invitaba a bajar, porque para mí se me hacía bola, ¿no? El caminar por las calles y estar todo el rato justificando mi sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que estamos muy cerca, o sea, la posibilidad del encuentro es esa, es simplemente el ir, el estar, el no dejarse llevar por los discursos incendiarios. Creo que en redes sociales, ¿no? En Twitter y tal, hay ya una dinámica como muy tóxica sobre quién es el otro, tal y cual. Entonces, bueno, no sé, la posibilidad del encuentro físico para mí sería algo como muy práctico, muy sencillo, muy fácil, que de primeras puede generar choques, que seguro que habrá cosas que limar, pero te encuentras con otra persona delante tuya, y eso implica que construyes amistad, construyes relaciones amorosas, en fin, pues lo que surja humanamente, ¿no? Claro, no una imagen abstracta como manipulada a veces desde intereses políticos o económicos concretos, sino ver al otro en su realidad específica y poderlo, como tú dices, como hablar y tocar. Eso lo decía también José Antonio, no José, ¿cómo se llama? El monje de Mide, José Luis Navarro, ¿no? Que decía la mejor manera para que haya el encuentro es que te eches un amigo que se llame Ahmed, ¿te acuerdas? Que nos dijo eso, ¿no? Entonces vas a ver que es una persona humana como tú y se te van a quitar todos los prejuicios, ¿no? Te iba a contar una cosa, según contabas lo de Tánger, porque este verano estuvimos con los niños en Gibraltar un día, y entonces antes de volver ya por la tarde dimos como toda la vuelta al Peñón, porque Nuri quería ver a ver si veía a su amigo Mohamed, ¿te acuerdas? Sí. Dices que porque le dijimos, se ve Marruecos desde ahí, pues yo quiero ir, porque quiero ver a ver si se ve a mi amigo, ¿no? Sí, sí. Entonces llegamos allí y desde ahí ya se veía al otro lado del mar, Marruecos, y entonces ella estaba como, pero no lo veo, ¿te acuerdas? Estaba súper pendiente porque quería ver a su amigo, porque ella en clase tiene varios amigos de familia de origen marroquí. Y entonces, claro, para ella era como, no, es que quería verlo, ¿no? Habrá que bajar un día para verlo. Muy importante también la mirada colonial, como decías, ¿no? Y también hemos visto a veces, por ejemplo, Abdenur Prado ha trabajado mucho esto en este libro fantástico, Genealogía del monoteísmo, y cómo a veces incluso esa mirada supuestamente o pretendidamente académica occidental del colonialismo al final acaba haciendo que las propias personas colonizadas se lean a sí mismas desde la mirada colonial, ¿no? Y se vean casi a sí mismos como el otro o como el extranjero frente a la cultura central, que sería la europea, ¿no? Ese europeocentrismo o algo parecido. Y entramos en lo personal. Venga, bismillah. Bismillah. Pues yo sé que tú has tenido como una historia, una vida muy activa y activista en este encuentro, en la frontera o en lo transfronterizo, como dices, y en lo político, y que eso voy a ser muy genérico para que tú nos cuentes lo que quieras, hasta donde quieras, y eso te ha llevado a tener problemáticas personales concretas que han tenido incluso que ver con tu propio territorio, ¿no? Entonces esto, a ver, ¿qué nos quieres o puedes contar de aquí? Bueno, cuando Mardiano me preguntaba ¿qué es lo espiritual para ti? Para mí lo espiritual también tiene una parte de político, que no de ideológico, ¿no? Pero lo político como lo que es dunya, en definitiva, ¿no? Lo terrenal, que tiene una serie de dinámicas y que son reales y que no podemos obviar, ¿no? Con equidistancia o con descompromiso. Y además las grandes revelaciones y los grandes profetas, la paz sea con ellos, pues nos demuestran que también fueron muy políticos, si me lo permitís, ¿no? En el buen sentido del término, es decir, apuntar a las contradicciones de la sociedad concreta del momento y demostrar que era insostenible seguir viviendo con unas injusticias determinadas y que la justicia tenía que llegar y que la revelación se tenía que expandir, entre otras cosas, para darle derechos a todos o a la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, pues sí, yo, bueno, no es algo que haya buscado, esto también lo digo, ¿no? Al ser hijo de, pues uno mama lo que mama en casa, ya no solamente es mi madre, sino son mis tías, ¿no? Son todo, bueno, pues mujeres que yo considero excepcionales, de las que he aprendido mucho, transfronterizas, ¿no? Que han arriesgado mucho vitalmente por estar donde debían de estar o por estar donde el Mektub les fue llegando. Además, lo bonito ha sido eso, que no fue nada predeterminado, pensado, sino que de repente se vieron en una posición de defender los derechos humanos en contextos muy críticos, donde la violencia política se ve, se palpa,
viva y donde la espiritualidad además tiene mucha fortaleza, porque claro, en esos contextos en Gaza hoy en día, ¿no? que los tenemos yo creo que todas las personas en mente y en el corazón, ahí es donde la espiritualidad nace de la manera más pura y más radical, concreta, porque te ves desposeído de todo, porque ya lo único que te queda es lo que va más allá, ¿no? Lo que te da sentido a esta realidad tan inexplicable que puedes estar viviendo. Entonces eso es lo que hemos vivido con las comunidades migrantes. Pues eso, yo me he criado tanto en los bosques de migrantes, ¿no? Estos que están colindantes a Ceuta y a Melilla, Bellunes, Gurugú, pues en las iglesias, ¿no? Llenas también de estas personas, la gran mayoría del África subsahariana, pero también de sitios pues como Bangladesh o Pakistán, ¿no? Que recorren, o Yemen, que recorren grandes kilómetros. Y bueno, pues su desafío al mundo con fronteras. En definitiva, para mí han sido siempre unos grandes referentes porque te han demostrado que las fronteras hay que tumbarlas, ¿no? Y que el derecho al movimiento es un derecho de todos los seres humanos, ¿no? Y que todos nos hemos movido históricamente y por tanto, pues también es un derecho suyo. Entonces sí, bueno, pues eso, me he criado en esta familia de defensores de derechos humanos con cosas muy bellas. Yo creo que la frontera, lo digo siempre, se ve el mundo de la manera más radical posible, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Como que se te quitan ciertos velos, ¿no? De la sociedad acomodada y demás, entonces estás tanto en lo más humanamente bello, ¿no? En esa vida que se salva, que se protege y demás, o en ese niño que nace en medio de una patera, y a la vez, evidentemente, en la muerte, en la morgue, en los nombres olvidados, en los números que nadie cuenta, y por tanto esa necesidad de que haya defensoras y defensores de derechos humanos comprometidos y comprometidas, pues eso, para defender o dignificar la vida cuando nadie lo hace, ¿no? Y pues sí, para nosotros, yo creo que, y para mí personalmente, lo duro no ha sido ver esta realidad de muerte de muchos amigos que se han quedado por el camino, de familias separadas, de niños que migran solos. Yo aparte luego llevo años trabajando en esta realidad, sino que lo más duro ha sido después, ha sido esa violencia, esa criminalización, ¿no? Como, bueno, los Quraysh del momento, ¿no? Digamos, esas élites pues políticas, institucionales que vienen a criminalizar, ¿no? Que vienen a matar al mensajero o al que defiende o al que se pone a proteger. Entonces, pues sí, evidentemente para nosotros eso ha tenido una realidad muy palpable de mucha criminalización durante muchos años, persecución judicial, física y todo lo que eches, y ya pues como última guinda, ¿no? Porque todo eso lo ganamos con un proceso muy arduo y muy difícil, pues un exilio, ¿no? En el que, bueno, pues mi familia se tuvo, ¿no? Fuimos expulsados de nuestra tierra y bueno, y ahí lo dejamos todo, ¿no? Sin despedirte de nadie, en fin, una tierra lo es todo porque engloba todo, ¿no? No es una muerte concreta, no es una despedida concreta, sino que es tu vida. Entonces, bueno, para mí ha sido ese también un gran aprendizaje y a la vez la búsqueda y darme cuenta de que el exilio también es algo que lo ha vivido la historia de la humanidad. O sea, que a lo mejor en esta sociedad acomodada a mí me costaba encontrar referentes, pero bueno, me he ido a buscar, ¿no? Experiencias históricas de gente que ha sido exiliada, ¿no? En Latinoamérica recientemente tienen mucha historia con eso, y en la guerra civil incluso, ¿no? Y bueno, intentar aprender, intentar darme respuestas y decir, oye, ¿por qué tengo que estar lejos de mi casa y qué día volveré, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos echando cuentas todavía. Hay un libro precioso de María Zambrano que se llama Los Buenaventurados, en que habla de esto, de la experiencia de exilio como una especie de posibilidad de que toda tu identidad del pasado se borre y entonces asumir, como mirar delante un horizonte inmenso que potencia mucho tu creatividad, ¿no? De repente ve una cosa positiva en el exilio. Ella se tuvo que exiliar, ¿no? Es muy interesante ese libro. Si lo puedes conseguir o leer, yo creo que te interesará. Y no era también en este libro donde decía, que yo te lo he escuchado a ti, Mardía, lo de que el exilio era lo contrario que la cárcel, sí. Porque en la cárcel no se puede salir y en el exilio no se puede entrar, ¿no? Es como el inverso, lo opuesto. Sí, claro. Fueron un poco las dos formas de violencia política, ¿no? La primera posibilidad fue la cárcel, esa se ganó, y entonces como no hubo cárcel hubo exilio, ¿no? Entonces te condenas a no poder volver a tu sitio. Pero insisto, ¿no? Mismamente en la realidad migrante de quienes no tienen la suerte de tener un pasaporte
concreto. Eso también es un exilio porque el racismo institucional, la ley de extranjería, etcétera, te condena a no poder volver a tu hogar y a vagar por las calles de un territorio desconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, generar comunidad en eso, generar esperanza, y yo esa creatividad últimamente la voy sintiendo, ¿no? Es verdad que en los primeros años quizás estás más en el lamento, porque es normal, y también en esa pena, pero lo que va después es mucha creatividad y sobre todo el soñar con ese día de vuelta, ¿no? Y decir, venga, estoy en este momento, camino desde aquí y acepto lo que tengo y soy feliz con ello, ¿no? Que es lo que más me sorprende. Soy capaz de ser feliz sin mi tierra, ¿no? Yo pensaba que eso era imposible y es posible. Y entonces, nada, simplemente estar en ese presente y confiar en Allah para que la vuelta llegue, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y pienso que casi todos los sufís interesantes de la historia han estado exiliados. Sí, ahora que lo pienso, peor, ¿no? Sí, casi todos. O sea, Rumi se tuvo que exiliar con su familia, Ibn Arabi en el fondo se exilió también. Sí. Es decir, viajó, pero en el fondo era una especie de exilio también. Es decir, que casi todos los sufís interesantes se han tenido que exiliar, ¿no? Que también es la experiencia como arquetípica marcada por el propio profeta, ¿no? La realidad, estar en el mundo de alguna manera desde el punto de vista del alma o espiritual o desde el absoluto, desde la divinidad, estar en el mundo es una forma de exilio de nuestra verdadera patria, y entonces eso se ha dado también arquetípicamente o simbólicamente en los profetas, profetas y en los santos. Sí. Ahí me gusta mucho un autor, Amin Maalouf, de Identidades Asesinas, que también tiene el libro de León el Africano. Evidentemente él como franco-libanés y como cristiano árabe, ¿no? También reúne dentro de sí y bueno, aborda mucho esto, ¿no? También como hay consejo concreto, yo creo que leer a Amin Maalouf te tranquiliza un poco el alma, ¿no? Porque te da esa perspectiva histórica, te comparte tu experiencia con la de muchos otros y te tranquiliza, ¿no? Te pone en tu lugar y bueno, a seguir caminando. Porque es verdad que te lo he preguntado 3 o 4 veces, pero te lo voy a volver a preguntar. La misma pregunta una vez más. ¿Qué les digo a estas personas que vienen a terapia y que no acaban de poder coser sus identidades? ¿Crees que es posible que llegara? Porque a mí me parece que es como un trabajo que está por hacer. Digamos, que aún no se ha conseguido encontrar una manera, porque claro, no es algo que se pueda improvisar en 4 días, sino que tiene que ser un proceso a lo mejor de 1 o 2 generaciones en que se cojan lo mejor de las dos culturas y de una manera armónica se puede ir cosiendo. Pero hay mucha gente que dice que esto es imposible, ¿no? Que el Islam y la modernidad, y esto lo dicen tanto musulmanes como desde la modernidad, se dice desde los dos lugares, son totalmente incompatibles como el agua y el aceite, entonces, o el Islam y el Occidente. Entonces, para los occidentales se ve a veces el Islam como una proyección de sombra, creo yo, casi como un mecanismo de defensa psicológico, como si fuera el no va más de la barbarie y de la incivilización y, como tú decías antes, la mujer y la homosexualidad y no sé qué, y al contrario, desde los musulmanes se ve a la modernidad como el no va más de la depravación, que ya no hay valores, que se ha perdido toda conexión con lo divino y con el origen, y entonces que se quieren escapar los unos de los otros y los otros de los unos, y mientras hay gente transfronteriza como tú que no acaban de poder ver si se pueden coser las identidades. Entonces, ¿qué consejos concretos, bueno, ¿qué te sugiere aquí esta reflexión y qué consejos concretos le doy a las personas que vienen a verme a terapia con este dolor personal en el corazón? Precisamente Amin Maalouf en Identidades Asesinas ¿no? hace un poco de cronología así de ciertas guerras de las religiones, de cómo el otro describe al otro y habla precisamente de cómo en la Edad Media el Occidente, recordemos que más bien cerrado de las grandes expulsiones de otras de otros credos, etcétera, ¿no? en los escritos que hay que se guardan de algunas épocas se habla del mundo árabo-islámico como un mundo hipersexualizado, depravado, donde la homoerótica y todas estas cosas anticristianas. Y hasta el siglo XIX había homosexuales que para vivir su homosexualidad con un poco más de libertad iban a países musulmanes en la Europa del XIX y del XX al principio, ¿no? Casi podríamos decir, ¿no? Tú lo has estudiado un poco. O sea, yo esto no lo he estudiado. O sea, yo he estudiado finales del XIX la relación con el modernismo, pero para ellos era como una relación como un exotismo sensual y lleno como de, pues eso, de fragancias, de olores, las de sabores. Esto un poco esta idea. Que hemos interrumpido. No, pues precisamente esto, yo creo que para todo la perspectiva histórica es muy importante, ¿no? Y esto nos demuestra que una sociedad que además florecía, y hablamos pues también de ciertas épocas de Al-Ándalus y más, que florecía en lo espiritual, ¿no? Que había grandes sabios, grandes científicos y demás, a la vez su línea
social y su vida cotidiana no tenía nada que ver con los discursos que hoy estamos presenciando, ¿no? Y políticamente del otro lado lo vemos, todos los partidos pues que se dicen islamistas, del corte y hermanos musulmanes y demás, hablan de que todo lo que venga a ser reconocer derechos de las mujeres, de ciertas minorías y demás, son cosas occidentales y eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? Cuando, bueno, pues la realidad nos demuestra otra cosa y hay evidencias de biografías y de personas históricas que no, que han sido pues mujeres empoderadas, que han sido personas de ciertas diversidades sexuales, etcétera, que han estado ahí y que han representado a esa sociedad. Con lo cual, para mí, bueno, pues eso, la lectura, la búsqueda de una verdad que no es la que nos cuentan, creo que es importante, ¿no? Y luego yéndonos a lo más concreto, en mi camino personal, como os decía, mi empeño ha sido y es en buscar esos espacios de seguridad y esos espacios donde simplemente ser. Creo que nos embrollamos mucho en esto del... A mí me cansa hablar últimamente, o sea, lo que busco ya es como ya silencio, nos perdemos en los discursos y en los intelectualismos y en el análisis y eso a veces amarga mucho también la vida porque solo ves la dinámica del oprimido y el opresor y tú te ves ahí en esa posición a veces de víctima, eso muchas veces pesa. Entonces para mí más que sí, organizarse políticamente está bien, participar en asambleas, en movimientos, etcétera, y afirmarse socialmente, pero para mí es importante esa intimidad, es decir, cuando una sociedad te está partiendo el corazón en dos o en varios trozos, lo que tú pierdes realmente es esa posibilidad de ser tú en lo más íntimo, ¿no? En lo más profundo, en lo más genuino, en lo más humano, en el amor, ¿no? Creo que es fundamental y mucha gente, por ejemplo, en esto del amor y en el amar se duelen muchísimo porque no, porque esto dice esto, pero me han comentado que el hadith, que no sé cuánto, es como... Creo que lo importante aquí es simplemente ser, vivir, reconocer que si las cosas las hace una con amor, que ahí hay baraka, ¿no? Y que ahí hay posibilidades de que una vida florezca. Y entonces, para mí lo importante es eso, que busquen a las personas de confianza, que no las juzguen o que estén en sus situaciones parecidas, que si saben que una persona está quizás en esos mismos términos que él, que se caigan las caretas, ¿no? Que busquen iniciar esa conversación, que busquen esa intimidad y a partir de ahí yo creo que el espacio se puede ir ensanchando. Cuando pierdes la vergüenza de salir de ti mismo, de tu propia culpa y hablarlo ya con otro y sumar a más gente a ese colectivo transfronterizo o a ese grupo de amigos transfronterizo, creo que poco a poco te puedes sentir más empoderado para ir más allá y para un día plantarte frente a tu familia siendo como tú eres o en la sociedad en general, ¿no? O sea que yo creo que hay muchos casos que ya van por ahí en redes sociales y tal, se pueden seguir a muchos perfiles que están haciendo cosas muy valientes y muy auténticas y bueno, pues que ya está, que es un camino, ¿no? Como todos. El camino de la sinceridad en realidad es el que propones, ¿no? Que es del que hablamos aquí muchas veces también, de la autenticidad y de la sinceridad. Y lo que decía Ortiz Osez de salir del armario, ¿no? Del armario, ¿no? Esa posibilidad como de ser tú mismo, Y entonces, al principio se tiene que hacer pues en petit comité, porque uno no puede ahí salir con toda la familia y plantarle cara, pero poco a poco, ¿no? Es un camino de sinceridad. No sé si hacerle otra vez la misma pregunta. Solo un apunte, ¿no? Cuando haces esta reflexión histórica, porque muchas veces parece que en España, sobre todo en las últimas décadas, siempre se dice lo de que uno no puede ser como cristiano en los países musulmanes o que sean como echados a las minorías o que no hay iglesias, etcétera, ¿no? Y sin embargo, viendo la historia, esto a lo mejor hoy en día está cambiando también, porque claro, las dinámicas históricas son muy complejas y son dinámicas, pero viendo la historia de lo que llamaríamos aquí la Edad Media, más bien parece que es lo contrario, que en Europa es donde se da, como tú decías, la historia de las expulsiones y que en la mayoría de los países musulmanes sí que había como convivencias más o menos pacíficas o problemáticas según periodos de las diferentes culturas y religiones, ¿no? Y entonces es la imagen contraria a lo que parece, ¿no? Hoy en día, que ahora se ve el Occidente como lo más abierto y acogedor y sin embargo todo eso es un juego de espejos, ¿no? Cada uno está viendo en el otro sus propias carencias, sus propios límites y se generan unas miradas muy extrañas de unos hacia otros. Los últimos días estaba leyendo a Karen Armstrong, ¿no? Que es esta premio Princesa de Asturias, que bueno, tiene esto de la ciencia de la compasión y entonces ella pues en un libro así muy práctico que son 12 pasos para hacer una vida más compasiva, te gustaría mucho, Rafa. 12 pasos, sí. Pues ella habla de pues eso, de ejercer esa compasión. Entonces yo con todo esto de Gaza me decía, ¿no? Digo, en fin, a uno le toca, ¿no? Le toca desde el corazón con las imágenes que estamos viendo, pero yo me forzaba un poco más y decía, oye,
quiero saber sobre la historia del antisemitismo, ¿no? Es decir, qué ha pasado históricamente para que estemos hoy día en este conflicto concreto, ¿no? Entonces me puse a buscar sobre antisemitismo. Canal Arte tiene unos documentales muy chulos en francés sobre el tema, y lo que me encontraba es lo que al fin y al cabo Galeano dice en unas palabras de hace varios años antes de que muriera sobre Gaza, que los palestinos están pagando una deuda ajena de 2000 años de persecución en la historia cristiana de los judíos. Sí, algo así. En definitiva es eso, ¿no? A los musulmanes ahora mismo se les arroja esa condición de culpables del mundo, ¿no? Porque desapareció el enemigo comunista y entonces, bueno, pues el imperio tuvo un poco que buscar esa forma de un otro constituyente que se le dice en política, ¿no? Para justificarte. Entonces parece que eso, que los musulmanes son la gran expresión de la barbarie, de la intolerancia, etcétera, pero lo que ocurre hoy en Palestina, si rascas un poquito de nuevo en esa perspectiva histórica, te das cuenta que los palestinos lo que están haciendo es pagar una deuda histórica de 2000 años de persecución y expulsión y demonización de los judíos en este continente, ¿no? Sí, muy interesante esta reflexión que haces, ¿sí? Y que todo una vez más es más complejo de lo que puede parecer en una primera lectura. Sí. Yo a veces he pensado también que uno de los motivos, desde una perspectiva casi metafísica, que uno de los motivos por los que el Islam puede asustar tanto en Occidente es porque hay muchos musulmanes, que luego todo también, aquí muchos matices podríamos hacer, pero es porque hay muchos musulmanes que creen en Dios de verdad. Y eso es algo que para una persona que no tiene clara la fe o que vive, digamos, en un mundo laico o en un mundo sin fe, puede llegar a asustar un poco, ¿no? Que alguien de verdad crea en un principio creador y un principio superior y amolde su vida o entregue su vida realmente a eso. Y esto es algo que es realmente desde cierta perspectiva apabullante, ¿no? Porque entonces, comparado con una vida de una persona que se dedica a vivir solo en superficie, pues que me apetece salir a tomar una escopeta con los amigos, a no hacer nada, a vivir como de repente te pone un espejo tremendo, ¿no? Y te pone como ante el abismo de tu propia vida, ¿no? Ese principio es el que explica, ¿no? De tanto tawhid, de tanta unificación con el todo, es lo único que explica la fortaleza que tienen las poblaciones árabes con todas las tragedias que han ocurrido en las últimas décadas, ¿no? Si no, no se puede soportar una vida así. Y un sentimiento de comunidad que es envidiable para el occidente individualista, que yo también no paro de ver en terapia gente que se siente totalmente sola. No. Digo, claro, esto en comunidades islámicas o en países musulmanes no pasa, ¿no? Hay todavía un sentimiento de comunidad y de apoyo mutuo muy fuerte que aquí se echa de menos. No hay esa identidad, algo que esté por encima de las identidades individuales y en lo que nos insertamos, que esa es, claro, la fortaleza y a la vez a lo mejor la debilidad del Islam, ¿no? O del Islam actual. ¿Y te puedo hacer una pregunta más? Esta es más práctica, ¿no? Porque claro, hablabas de gente que conoces en terapia y con este tipo de problemática. ¿Hay alguna manera, tienen alguna manera de acercarse a alguna asociación o incluso encontrarte a ti? ¿Tú participas en alguna asociación de tal manera que pues estas personas puedan encontrar una vía también para...? Sí, yo llevo un tiempo ya colaborando bastante, llevando un poco ahí como lo que viene siendo la línea de juventud, porque lo que pasa en ciertos entornos espirituales es que ya las edades van tirando para arriba y buscan, ¿no? Un poco revitalizar el movimiento. Pues con la Fundación Centro Persona y Justicia. Esta es una fundación de puro carácter interreligioso, transreligioso, y de hecho venimos ahora de estar allí en Sierra Nevada, en el pueblo donde la fundación tiene sus instalaciones. Hace poquito organicé pues un encuentro joven transespiritual donde tuvimos pues tanto a musulmanes como a cristianos católicos evangélicos, a budistas, a ateos y agnósticos, ¿no? Reconociendo también la posibilidad de una espiritualidad ahí. Y fue la verdad un encuentro muy bonito que superó expectativas, porque yo pensaba algo mucho más casero y se desbordó, ¿no? de perfiles interesantes y sobre todo de personas muy abiertas. Por eso insistía en esa importancia del encuentro, porque yo creo que hay mucha gente con anhelos, que la sociedad individualista se puede ver como sola, desconectada, pero en el momento en el que rascas un poquito, pones un cartel por ciertas redes sociales y tal, se te apunta una tromba de gente con ganas de charlar, de compartir, y sobre todo me sorprendió la apertura de estar por la noche de un viernes haciendo un zikr y el domingo haciendo un Padre Nuestro, ¿no? Es decir, la juventud
lo generacional, nuestro concreto, ya no está tanto en lo inter como en lo trans, ¿no? Sino en esa posibilidad de acogerlo todo, porque como todo te resuena a lo mismo y a esa paz y a ese comulgar en comunidad, pues la verdad me sorprendió mucho, ¿no? La predisposición de todos esos seres transfronterizos de realidades tan diversas de decir, compartimos, ¿no? Y así que sí, esa sería una posibilidad, ¿no? Contactarnos a la Fundación Centro Persona y Justicia, que vendrá aquí la web abajo. Y ya está. Y por redes sociales, pues cuando estoy, que a veces no estoy, esto los jóvenes me entenderán, pues también podemos hablar, por supuesto, siempre bienvenido a compartir y a conversar, claro. Sí, esto que decías, hay una cosa por lo que a mí me cierran la puerta en algunos sitios, y es que yo amo todas las religiones y tradiciones espirituales, ¿no? No sería como decir, es que yo me quedo solo con la cocina japonesa y no quiero probar la cocina coreana o la española, ¿no? Pues cada forma, cada cultura aporta algo de lo humano, que es un crisol o un diamante que nunca se acaba, con facetas infinitas. Y yo con las religiones lo veo igual. Las religiones son como los idiomas, ¿no? Pues formas de expresar algo inexpresable, de apuntar a lo inefable, y cada una tiene su poética, su belleza, y entonces todas deben aportarnos algo, y más ya en el siglo XXI, en que ya nos conocemos todos, porque a lo mejor en el pasado era útil y era interesante que tú vivías en tu pueblo, en tu lugar, pues bueno, considerar tu religión como la buena, la correcta, la única verdadera o algo así, y eso podía tener sus frutos, pero hoy en día es absurdo llegar a esta conclusión, en mi opinión, y puedo estar equivocado, esto me asusta un poco decirlo. Has parafraseado al Dalai Lama, hace un tiempo dijo algo parecido. No sé si eso es bueno o malo. Es bueno. Sí, gracias. Ya está. Qué bien habla, ¿eh? Qué bien habla. Ya veis que es un placer estar aquí con Ernesto. A lo mejor otro día le liamos y hablamos de otro tema, de redes sociales, de juventud o de otras identidades. Tesoro. Juventud, divino tesoro. Marhaba. Y porque ya veis que es un placer, que habla muy bien, que lo tiene todo reflexionado, y también porque lo has encarnado y lo has vivido, porque no solamente es una reflexión teórica, que ya estamos un poco hartos, como decías antes, sino porque aunque hemos entrado poco ahí, pero bueno, lo suficiente yo creo, porque tú mismo has encarnado y has vivido esas tensiones entre las múltiples identidades y las persecuciones en tu propia vida, y tu madre también, ¿no? Los dos. Pura necesidad. Eso es. Bueno, pues antes de irnos, recordar cosas importantes. Ya sabéis que tenemos la página web psicologiaespiritualidad.com, donde tenemos nuestros 2 primeros cursos, pero tenemos en marcha alguno más, uno sobre interpretación de sueños, que ya sales interpretando sueños del curso, muy recomendable. Otro sobre un santo en el espejo, sobre qué nos dice la santidad de las diferentes tradiciones hoy en día y cómo podemos enriquecernos de ello como ciudadanos del siglo XXI. También estamos haciendo Patreons y miembros, que por una pequeña cantidad al mes, dando al botón unirse de YouTube, que está al lado del de suscribirse, o a través de la página de Patreon, Psicología y Espiritualidad, hacemos encuentros privados, virtuales, una vez al mes, como por ejemplo el que hicimos con Ernesto, y de donde surgió la semilla de esta conversación que estamos teniendo hoy. ¿Qué más nos falta? Suscribiros al canal, compartid este vídeo si pensáis que puede decir algo interesante, sobre todo a aquellos que más les pueda molestar, a esos compartidlo. Y nada, que muchas gracias por venir. Dejadnos comentarios, todo Hoy sí que está ahí. Sí, pues ¿algo más quieres añadir? Y gracias a vosotros, es decir, ¿qué se puede hacer esa gente que está en búsqueda y en esas identidades transfronterizas? Para mí, vosotros desde esa distancia, y lo que supone un canal de YouTube, ¿no? Te sorprende hasta qué punto te puede llegar un mensaje, ¿no? De síntesis, de armonía. O sea, que quien esté en búsqueda, a ver Psicología, Espiritualidad, y daros las gracias de corazón, porque ayudáis, yo creo que a mucha gente en momentos muy concretos de la vida. Gracias. Pues con este sabio consejo de suscribirse a Psicología y Espiritualidad nos quedamos. Muchas gracias a todos y bendiciones. ¿Y eso? Venga, acción. Ya voy. Acción.